Más de 1.400 millones de habitantes, cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados, 4.000 años de continuidad histórica. Entre 2011 y 2013 produjo y usó más cemento que todo lo que usaron los Estados Unidos en el siglo XX. Primer importador mundial de alimentos, petróleo y minerales. Primer exportador mundial de prácticamente todo lo que tenés a tu alrededor. Cuna del papel, la imprenta, la brújula, la pólvora y el 5G. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo China. Martín, ¿conoces esa frase que dice: en la mesa no hay que hablar de política, ni de fútbol, ni de religión? Sí, la conozco, pero en verdad no la comparto del todo. ¿Por? Y si uno habla con respeto, con fundamento y con algunas ideas, me parece que esas charlas siempre agregan y enriquecen a uno. Yo pienso lo mismo y por suerte en este podcast no le damos bola a las frases hechas. Sobre frases, dichos y refranes, les recomendamos el podcast Palabristas, también en la plataforma de Parque Podcast. Ya hablamos de política china, vamos a hablar de fútbol chino, pero hoy vamos a hablar de religión en China. ¡Apa! Religión en China. ¿Y qué nos podés anticipar? Pero antes voy a hacer dos disclaimers. El primero es que vamos a abordar una temática muy amplia y sensible en muy poco tiempo, por lo que esto es más un acercamiento que una descripción completa de la espiritualidad china. Es un puntapié, para que luego profundicen quienes estén más interesados. ¿Y el segundo disclaimer? Que nosotros no venimos de una familia muy religiosa, ¿no? Y yo diría que no es nuestro fuerte, para nada. ¿Cómo decías vos cuando eras chico? Que soy mitad católico, mitad judío. Siempre me gustó pensar que podía dividir mi espiritualidad como las ramas de mi familia. Pero, como siempre, tenemos invitados en esta mesa que saben un poco más que nosotros y nos ayudan a encontrar algunas respuestas, ¿verdad? Así es, de arranque nomás le vamos a preguntar a la doctora Verónica Flores: ¿existe la religión en China, así como la conocemos en Occidente? Creo que está bueno tomar una distancia respecto de lo que nosotros concebimos como religión o como algunas instituciones religiosas respecto de lo que en China fue surgiendo como una religión, ¿no? Más bien yo diría que en China el lugar que la filosofía ha ocupado es comparable al lugar que ha ocupado la religión en Occidente. A ver, Verónica, ¿cómo es eso? Los grandes sistemas de pensamiento, antes de pensarse como una religión, fueron pensados como sistemas de ideas. Entonces, generalmente se suele reconocer como tres grandes vertientes en las tradiciones del pensamiento clásico, que son el confucianismo, el taoísmo y el budismo. Entre esas tres vertientes, estas tres grandes corrientes de pensamiento, durante mucho tiempo, antes de convertirse, por ejemplo, el budismo en una religión, fueron sistemas de ideas, o sea, fueron filosofías. Esto que nos cuenta Verónica es súper interesante y te rompe un poco la cabeza, pero la escuchemos un poco más. Más bien son conjuntos de ideas o sistemas de ideas que tienden a una praxis, no tienden a aportar elementos para llevar a la práctica. Entonces, en principio, yo diría que más que hablar de religión en China, hablamos de filosofías. A ver si voy entendiendo. Más que hablar de religión, hablamos de un conjunto de ideas que orientan la vida cotidiana. ¿Voy bien? Está bien. ¿Pero la población elige una, como acá puede ser católico, judío o musulmán? Pero yo diría más bien que en China hay una filosofía que se va componiendo de elementos diversos, ¿no? Entonces es muy difícil identificar de manera excluyente o aislada cada uno de los componentes de esta filosofía práctica, diría yo, ¿no? El pueblo chino es sumamente pragmático en su manera de entender el mundo, en su manera de observar también el entorno natural y las relaciones también a nivel interpersonal. Entonces yo más bien diría que el lugar que ha ocupado la religión en Occidente, pienso como vos en la religión que tiene la raíz judío-cristiana, pero también pienso en otras grandes religiones, ¿no? El Islam, por ejemplo, en Medio Oriente, o cómo el Islam también se fue extendiendo como una religión, ¿no? No solamente como una filosofía, sino como una religión. Yo creo que en China han tenido más lugar las grandes filosofías, incluso el budismo, que además de ser una religión, es un sistema de ideas filosófico. Impactante, incluso en temas que uno podría pensar como universales. En China
también adquieren otras características. Para mí, el tema de la religión fue uno de los descubrimientos sobre China que más me asombró. Tienen una manera de vivir su espiritualidad muy distinta que en Occidente, algo que ni siquiera se me había ocurrido la posibilidad de que exista. Tenemos un amigo viajero en esta mesa que vivió varios años en China y que también tiene una buena experiencia para contarnos sobre todo esto. Le damos la bienvenida a la mesa a Pablo, más conocido como un topo por el mundo. En China lo que hay es muy poca vida religiosa pura, sino que está más asimilada a la vida cotidiana de los chinos, y no tienen una forma de llevar a cabo la religión como estamos acostumbrados en Occidente, con ese espiritualismo, con esa devoción, sino que es algo más anecdótico, por así decirlo, en su gran mayoría, y especialmente lo que tiene que ver con la China continental. O sea que es algo más vinculado a la vida cotidiana, familiar, que a una iglesia en particular. Claro, sí, en China, digamos, no tiene ese carácter de institución o de nada, sino que es un espacio donde algunos van a profesar su fe, pero nada más, digamos. Esto que nos cuenta Topo nos da pie para volver a agarrar la Constitución china. Otra vez aparece el abogado. Y como buen abogado me gusta revisar las constituciones. ¿Te acordás qué dice la nuestra respecto a la religión? Uy, pará que no me acuerdo. El artículo 2, aquello que... Acá está. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Cierto. ¿No te acordás que Carlos Saúl se tuvo que convertir del Islam al catolicismo antes de asumir para poder ser presidente? Y pensar que después lo terminaron enterrando en un camposanto musulmán. Claro. Bueno, la constitución china es bastante distinta. El artículo 36 es medio largo, pero déjame leerte las partes más interesantes. Artículo 36. Los ciudadanos de la República Popular China gozan de libertad para profesar creencias religiosas. Ningún organismo del Estado, organización social o individuo puede obligar a un ciudadano a profesar o dejar de practicar cualquier religión, ni tampoco puede discriminar a los ciudadanos que profesan o que no profesan alguna creencia religiosa. Las organizaciones y asuntos religiosos deben mantenerse libres de toda dominación extranjera. O sea que, ¿hay libertad de culto en China? Algo así, pero aprovechemos que lo tenemos a Topo para preguntarle cómo esto que dice la Constitución se traduce en la vida cotidiana en China. Mira, la primera cuestión que tienen los chinos con respecto a la religión es que está prohibido el proselitismo religioso. Es decir, nadie te puede ir a difundir una idea religiosa. Vos la podés profesar para con vos, pero no podés estar intentando convencer al otro de ninguna religión. Y eso implica también no estar promoviendo simbología religiosa en ninguna parte. Es decir, vos no vas a ver ningún símbolo religioso por fuera de los edificios religiosos. Esto es un buen ejemplo que muestra las diferencias. Acá en América Latina, en general, uno se acostumbra a ver cruces cristianas en cualquier edificio público, escuelas, hospitales, además de capillas y grutas. ¿En China eso directamente está prohibido? Tal cual. Incluso la recepción de las religiones, abro comillas, occidentales, como las judeocristianas o el mismo Islam, tienen sus propias particularidades. También tienen sus características chinas. A ver qué piensa Verónica. Bueno, como toda influencia que llega a China, que llega y se adopta, también se adapta, ¿no? Las culturas del este de Asia, pienso en China como también Japón o Corea, que han sido culturas que han sido receptivas, han tenido momentos de gran apertura a influencias que han llegado más allá de sus fronteras, pero que en ese mismo proceso de asimilación han generado maneras también de aclimatar ese sistema de ideas y han generado como estas particulares maneras de entender lo extranjero. Exactamente. Empecemos por el catolicismo. En China existen alrededor de 10 millones de practicantes de la fe católica, con sus iglesias y todo, pero con una particularidad. ¿Sabes quién ordena a sus obispos? ¿Y a los obispos en todo el mundo los ordena el Vaticano? No, señor, en China no.
Si le prestaste atención a la parte de la Constitución que leímos, dice: las organizaciones y asuntos religiosos deben mantenerse libres de toda dominación extranjera. Pará. Vos me estás diciendo que China no permite que el Vaticano designe a los obispos de sus iglesias católicas. Exactamente, porque lo consideran una injerencia extranjera en sus asuntos internos. ¿Y cómo hacen? Y durante casi 70 años tuvieron relaciones rotas con el Vaticano, porque ni el Vaticano reconocía a los obispos chinos, ni China reconocía al Vaticano, hasta que no sabes quién apareció. Habemus Papa, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. No te puedo creer. ¿El Papa argentino? El nuestro. Desde 2018, China y el Vaticano acordaron una prueba piloto en que ambas partes participan en el proceso de designación de los obispos chinos, el principio de un camino para normalizar su relación en el que el Papa Francisco ha tenido mucho que ver. Esto es increíble. A ver, creo que Topo nos quiere contar algo más que sabe sobre la historia del cristianismo en China. En el 1600, un jesuita llamado Matteo Ricci se acercó a China para precisamente ser un misionero del catolicismo. Empezó desde el sur de China, en lo que era la colonia portuguesa de Macao, y ahí empezó a aprender el idioma chino. Dicen que lo hablaba a la perfección, y él cruza la China continental y se empieza a establecer contactos con los mandarines chinos, al punto tal que logró tener una entrevista con el emperador de China. Recordemos que en esa época prácticamente ningún extranjero accedía a conocer al emperador chino. En esa entrevista con el emperador hay un hecho muy icónico que sucede, que él le ofrece al emperador imponer al catolicismo como la religión de China, y le llevó de regalo en esa visita 2 relojes. En ese momento, la medición del tiempo es algo que me gusta mucho mostrar a mí cuando voy con alguien a la ciudad prohibida en algún paseo, que muestra cómo se medía el tiempo en aquella época, y usaban diferentes formas, como un palito que marque la sombra del sol, ¿no? Esos relojes tipo solares antiguos, o llenaban baldes de agua y el tiempo que tardaba en llenarse el balde de agua significaba que había pasado 1 hora, bueno, cosas por el estilo. Pero cuando descubre el reloj, el emperador se vuelve loco, porque de esa manera podían medir el tiempo sin ningún tipo de error. Bueno, el emperador le responde a Matteo Ricci: mira, lo de la religión católica no me interesa, la verdad, no lo entiendo, pero sí me interesan los relojes, tráeme más de esto. Y se puso a fabricar relojes en la propia ciudad prohibida. O sea, empezó a copiar los relojes que Matteo Ricci le había conseguido desde Europa, y empezó a copiarlos y fabricarlos en la propia ciudad prohibida, en el propio Palacio Imperial. Ahora bien, si bien no se impuso el catolicismo en esa instancia como la religión oficial de China, sí tuvo una influencia muy grande, porque Matteo Ricci fue formando a nuevos jesuitas, a nuevos misioneros católicos ya propios de China, y especialmente en lo que es el sur de China. La mayoría de los católicos chinos los vamos a encontrar en el sur de China. Y eso tiene una relación con el paisaje urbano argentino, ¿no? Para que te des una idea, la mayoría de los chinos que tienen supermercado acá en la Argentina provienen de la provincia de Fujian, que está en el sur de China, y ahí la mayoría de estas personas, de estos chinos, son católicos. De hecho, los chinos de los supermercados, la mayoría de ellos son católicos, de los supermercados en la Argentina. ¿Y el judaísmo tuvo recepción en China? El que conoce mucho sobre la historia de los judíos en China también es un topo por el mundo, así que mejor le preguntamos a él, ¿no te parece? Originalmente en la zona de Kaifeng, lo que se llaman los originarios chinos judíos. La charla con Topo sobre la historia del judaísmo en China estuvo tan interesante que no quisimos recortarla, así que la pueden encontrar completa como un bonus track a este episodio. Y para terminar, nos queda el Islam. ¿Te acordás que te conté que en China hay 56 grupos étnicos reconocidos? Sí, me acuerdo. Hay una etnia mayoritaria, la etnia Han, que representa cerca del 90% de la población. O sea que si los Han son el 90% de la población, hay otro 10% que serían unos 140 millones de chinos que pertenecen a otras etnias que son minoritarias. Así es, mucha población.
Y en los lugares donde los habitantes de las etnias minoritarias son mayoría, se constituyeron regiones autónomas, adentro del mismo territorio chino. Las regiones autónomas son territorios que tienen un mayor grado de autonomía que el resto de las provincias de la República Popular China. Los gobernantes deben pertenecer a la etnia de la zona, los idiomas y dialectos propios son reconocidos como oficiales junto con el mandarín y tienen mayor grado de decisión sobre sus recursos naturales, su presupuesto, entre otras cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Y yo creo que sí, pero hoy vamos a hablar sobre religión o sobre etnias. Bueno, hay dos etnias bastante importantes que practican el Islam, la etnia Hui y la etnia Uigur. O sea que son personas de nacionalidad china, pero de religión musulmana. Así es. El Islam tiene tanto impacto en China que de las 5 regiones autónomas que existen, 2 son reconocidas a estas etnias musulmanas. Una de estas regiones se llama Ningxia y la otra, una región que está muy en agenda últimamente, Xinjiang. Xinjiang es una región autónoma en el extremo oeste chino y una de las zonas con mayor tensión y atención internacional actualmente. Existen reclamos independentistas y medios estadounidenses publicaron que hay campos de concentración para las etnias locales. El gobierno chino los niega y acusa a Estados Unidos de inventar estos reclamos para interferir en la política interna de China. Ok, bueno, me quedan un montón de preguntas para hacer, pero tenés que ir a sacar el flan del horno, Santiaguito. Cierto. Mientras los desmoldo, creo que Verónica se quedó con ganas de decirnos algo más. Creo que es notable la coexistencia de la diversidad en China, ¿no? Saber que China es una dentro de sus fronteras, pero a la vez es diversa. Y esa diversidad nos lleva a nosotros a maravillarnos cada vez que nos acercamos a comprender de qué se trata justamente esta multiplicidad de expresiones. Bueno, otro capítulo espectacular de este Descubriendo China. Ya trajiste el flan, pero no hiciste la crema. Sí. Uy, se me pasó. Ahora la hago. ¿Cuántos somos? Y ahora se sumó Elisa Ferrero, la profe de chino, que mientras hacemos la crema le quiero preguntar, ¿en qué cambió tu vida, Elisa, vivir en China? Vivir en China cambió mi vida en todo. Creo que por un lado obviamente hay factores que tienen que ver con China o tal vez más genéricamente con vivir en un ambiente cultural tan lejano. Esta palabra no me gusta, pero se entiende lo que quiero decir. Hay adjetivos como lejano, como diferente, que se usan siempre, ¿no? para describir culturas que nada tienen que ver con la nuestra. Y la verdad que es algo súper enriquecedor para mí estar en contacto con culturas tan diferentes. Sé que sonará muy, muy, muy lógico. Es algo que se escucha todo el tiempo, pero la verdad que es lo más simple y lo más verdadero. Es muy enriquecedor porque frente a algo tan, entre comillas, diferente, pueden pasar dos cosas. O te encerrás y rechazás todo, o te abrís y ahí sí que tu vida cambia para siempre. Por suerte, en esta conversación elegimos la segunda opción y seguimos descubriendo China con la cabeza abierta. Ya tenemos el postre, los invitados, la crema, el dulce de leche, pero nos falta algo. La música. La música, Santiaguito. Hablando de abrir la cabeza, con esta te liquido. Hoy nos vamos escuchando tango porque está muy vinculado con el bonus track de este episodio que les invitamos a escuchar. ¿Quién está tocando ese bandoneón? Uy, se me pianta un lagrimón. ¿Es Don Astor Piazzolla? No. ¿Rodolfo Mederos? Tampoco. Es Tang Wang, una bandoneonista china que toca tango como si se hubiera criado en los arrabales de Buenos Aires. Les dejamos más música de ella en la descripción del episodio. Sai Chen, hermano. Sai Chen.
Descubriendo China es un podcast sobre un país que nos propone otra forma de mirar el mundo, otro transcurrir del tiempo, de organizar la sociedad y relacionarse entre las personas. En este episodio escuchamos a Verónica Flores, Un topo por el mundo, y Elisa Ferrero. La idea, producción y locución es de Santiago y Martín Notar Francesco, un investigador y un periodista entusiastas sobre el tema. En la producción general, Paula Manini. En edición y montaje sonoro, Lisandro Botazo. En la locución, Gabriel Saint-Genet. Pueden escuchar todos los episodios en parquepodcast.com, cba24n.com.ar, Spotify o su reproductor de podcast favorito.